Buen día. Nuestra investigación, la simulación numérica para evaluar la influencia de los parámetros geométricos en el comportamiento físico de los intercambiadores de calor en el motor diésel. Los investigadores, Anthony Pavón, Gianpiero Rojas, Sofía Orjuela. La reducción de las reservas de combustibles fósiles, el calentamiento global, la contaminación ambiental han aumentado el interés por desarrollar y aplicar tecnologías más eficientes para reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. En particular, en los motores de combustión interna, solo un tercio de la energía del combustible se transforma en trabajo útil, mientras que el resto se pierde a través de los sistemas de refrigeración, lubricación con los gases de escape. Para reducir estas pérdidas y disminuir el consumo de combustible se han planteado diferentes sistemas de conversión de energía, como las turbomáquinas, los ciclos termodinámicos, los generadores termoeléctricos. Estos sistemas permiten recuperar parte del calor residual de los gases de escape y transformarlo en trabajo útil. La generación de electricidad con dispositivos termoeléctricos presenta un enfoque prometedor para aumentar la eficiencia de los motores de combustión interna. Entre las ventajas de estos sistemas se encuentran la larga vida, la alta fiabilidad, las cero emisiones, su ligereza, la ausencia de partes móviles y su volumen compacto también. Y se señala la importancia del diseño geométrico del intercambiador de calor para la eficiencia de conversión de energía en el TEC, que es en el que nos centramos en esta investigación. Debido a esto, la presente investigación pretende desarrollar una metodología mediante simulación numérica para analizar la influencia de los parámetros geométricos en un intercambiador en los fenómenos térmicos e hidráulicos presentes en este tipo de dispositivos. El análisis implica la evaluación de los flujos de calor, de la temperatura, de la caída de presión y la potencia energética del intercambiador. Dentro de la metodología utilizada para el desarrollo de las simulaciones numéricas se utilizó el software comercial SolidWorks para construir la geometría del intercambiador de calor. Lo vemos en la figura número 2. El análisis de la influencia de la geometría interna del motor de combustión se realiza mediante cambios en los parámetros de distancia de las aletas y el ángulo de inclinación de las aletas. Los valores máximos y mínimos de esta distancia de aletas y de inclinación se basan en las limitaciones de fabricación en el espacio disponible en el motor de combustión. Las simulaciones numéricas se realizaron con el software de código abierto OpenFOAM y aplicando el método de volúmenes finitos. El flujo de gas a través del motor de combustión se considera en estado estacionario. El criterio de convergencia establecido fue de 10,5 para la energía cinética de la turbulencia y la tasa de disipación de la turbulencia de 10,6 para la energía. Dentro de las ecuaciones tenemos la tasa de disipación y la energía cinética de la turbulencia del modelo. Se estableció el material de construcción del motor de combustión en cobre. Las propiedades del flujo de gas se consideran equivalentes a las del aire. Dado que las propiedades del aire cambian en relación con la temperatura, se utilizó la ecuación número 3 para determinar la densidad. Las propiedades del aire en función de la temperatura, entonces las vemos acá en la tabla número 1, las características, la densidad, el calor específico, la viscosidad, la conductividad térmica. Además, se establece un coeficiente de transferencia de calor por convección natural de 20 en las paredes exteriores del intercambiador de calor con la temperatura ambiente de 27 grados. Para el dominio computacional se utilizó una malla hexaédrica. Y para garantizar la precisión de los resultados de simulación, se realizó un análisis de interdependencia de la malla, que consiguió un número de nodos de 6.5 por 10 a la 6. Dentro del procedimiento experimental, para validar las predicciones obtenidas, se realizaron pruebas experimentales en un banco de pruebas. El banco de pruebas está formado por un motor diésel monocilíndrico de 4 tiempos de aspiración natural e inyección directa, y las pruebas se realizaron a velocidad constante
de 3.600 revoluciones por minuto y en 4 condiciones de carga, 2 Nm, 4, 6 y 8 Nm. Dentro de los resultados obtenidos tenemos el análisis comparativo entre la simulación numérica y los resultados experimentales. Para garantizar la fiabilidad de los resultados, se realiza una comparación de los datos obtenidos. Se compara la temperatura media de la superficie y la caída de presión del motor de combustión en las 4 condiciones que mencionamos. Los resultados entonces de la figura 3 y 4 muestran las predicciones de la simulación numérica que están de acuerdo con lo reportado experimentalmente. En general, las tendencias y magnitudes de los parámetros de temperatura y presión son similares a los resultados experimentales. Los resultados de la simulación muestran un mayor nivel en los parámetros del motor de combustión que puede estar asociado a las irregularidades presentes durante el funcionamiento del motor y a otras fuentes de pérdidas de calor no consideradas en la simulación numérica. A pesar de esto, la desviación media fue de 2.8% para la temperatura superficial media y de 2.7% para la caída de presión. En cuanto a la influencia de los parámetros geométricos, se definen 3 condiciones de distancia de las aletas, 10, 15 y 20 milímetros, y el ángulo de inclinación de 15, 30 y 45. Vemos entonces en las figuras 5 y 6 el flujo de calor transferido hacia las paredes exteriores y la temperatura media de la superficie para las diferentes modificaciones geométricas. La figura 5 muestra que el aumento del ángulo de inclinación y de la distancia de las aletas disminuye el flujo de calor hacia las paredes exteriores del motor de combustión. Este comportamiento se atribuye a la mayor facilidad del paso de flujos de gases de escape del motor por el interior como consecuencia de la menor restricción de su estructura interna. Y se evidencia un aumento de 15 en el ángulo de inclinación de la aleta, un aumento de 5 milímetros en la distancia de la aleta provocada por la reducción del 0,7 y 1.2% en el flujo del calor. En la figura número 6, que la temperatura media de la superficie tiene un comportamiento similar a los resultados descritos en la figura 5. Esto es consecuencia de la estrecha relación entre los dos parámetros. En el caso de una distancia entre las aletas de 20 milímetros, se obtuvo una temperatura de 173 grados, 172 y 169, para un ángulo de inclinación de las aletas de 15, 30 y 45 respectivamente. A partir de la temperatura superficial obtenida, mediante la simulación y las curvas características de los módulos termoeléctricos se determina el potencial eléctrico para las diferentes modificaciones geométricas. A partir de la temperatura superficial obtenida mediante la simulación y las curvas características de los módulos termoeléctricos, se determina el potencial eléctrico para las diferentes modificaciones geométricas del motor de combustión. Los resultados se evidencian en la figura número 7. Y se muestra que las mayores potencias se obtienen para una distancia de aletas de 10 milímetros. Esto se atribuye a las mayores temperaturas medias de la superficie, como se indica en la figura 6. El mayor potencial eléctrico fue de 54.3 W, obtenido con una distancia de 10 y un ángulo de inclinación de las mismas de 15. Sin embargo, para esta modificación geométrica se obtiene la mayor pérdida de potencia, como se muestra en la figura número 8. Este resultado es consecuencia de la mayor caída de presión, como lo habíamos visto en la figura número 7. Dentro de las conclusiones de esta investigación, acá se propone una metodología mediante simulación numérica para analizar la influencia de los parámetros geométricos de los intercambiadores de calor utilizados en construcción de dispositivos termoeléctricos. Los resultados muestran que la metodología propuesta mediante simulación numérica presenta una alta concordancia con el comportamiento descrito experimentalmente. El máximo error relativo de las predicciones de las simulaciones numéricas fue de 3.4% y de 3.6% para temperatura superficial media y pérdida de carga. El análisis mediante simulación numérica permitió evaluar rápidamente la influencia de las modificaciones geométricas. Se demostró que la modificación de distancia de aleta y el ángulo de inclinación de la misma tienen un impacto considerable en el flujo de calor hacia las paredes y en la temperatura superficial.
En general, una reducción del 50% en la distancia de la aleta provoca un aumento del 2% y del 2,4% en el flujo de calor y temperatura. Y en el caso de la reducción del 33% en el ángulo de inclinación de la aleta, se evidencia un aumento del 1,41 y del 1,1% en los parámetros mencionados. En general, la metodología desarrollada a través de la simulación numérica permite el análisis de los fenómenos físicos, térmicos e hidráulicos presentes en los intercambiadores de calor enfocados al uso en dispositivos termoeléctricos. Y vemos algunas de las referencias utilizadas. Muchas gracias.